Soy el padre Gonzalo Ruiz Freites, misionero en Ponzano Romano, Italia. Evangelio del domingo 5 de noviembre de 2023, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. La página del Evangelio que hemos leído concierne a toda la comunidad cristiana, pero está dividida claramente en dos partes. En la primera se refiere el Señor a todos los discípulos, incluyendo también a los pastores. En la segunda se refiere principalmente a los pastores. Por eso el evangelista comienza diciendo que Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Veamos la primera parte. En primer lugar, Jesús se dirige a los fieles, entre los que por supuesto también nos encontramos nosotros los sacerdotes, y recuerda dos dimensiones esenciales de la vida cristiana. Podemos decir dos virtudes. Él está enseñando mediante un método de contraste, es decir, presentando una categoría religiosa de personas, los escribas y los fariseos, que actúan de modo contrario a cómo debe actuar un discípulo del Señor. Viendo ese contraste, es decir, ese ejemplo negativo, el discípulo sabrá cómo debe obrar él para ser un verdadero discípulo de Cristo. Esas dos virtudes son, en primer lugar, la obediencia a la voluntad de Dios por sobre el propio querer, o el propio gusto, o el propio juicio. Y en segundo lugar, el vivir de cara a Dios, poniendo en Él nuestra esperanza y no en los pobres horizontes de este mundo. Veamos la primera de estas virtudes. Dice el Señor: atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de la gente, pero no quieren moverlas ni siquiera con un dedo. Así se indica el primer vicio del que hay que guardarse y, por tanto, por contraste, la primera virtud que hay que ejercitar. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Que no se debe atribuir a los preceptos humanos o a las costumbres sociales un valor divino, como si fuesen siempre expresión de la voluntad de Dios. Más aún, más profundamente, enseña que hay que evitar la sustitución de la voluntad de Dios con la voluntad propia, es decir, hacer lo que nos parece al margen de la voluntad de Dios. Esta sustitución se puede producir de dos maneras aparentemente opuestas, pero que tienen el mismo error de base. Se puede presentar en forma rigorista, justamente alargando la lista de los mandamientos y de las observancias y poniendo todo el énfasis de la perfección cristiana en eso, o bien se puede presentar de forma permisiva, simplemente negando que existe una ley moral divina objetiva para todos. De hecho, tanto en la actitud rigorista o que multiplica preceptos y observancias, como en la permisivista subyace el mismo error: no aceptar que Dios y solo Dios es el Señor y tiene autoridad para guiar el ejercicio de la libertad humana, y no aceptar que para ser buen discípulo del Señor debemos siempre guiarnos por esa voluntad, por la de Dios, por esa norma objetiva de nuestro obrar. Y si en otros tiempos este error tomó tal vez la forma del rigorismo, por ejemplo en tiempos de la herejía jansenista, hoy toma más bien la forma del permisivismo y del relativismo moral. Es decir, toma la forma de una concepción y de un modo de vivir la libertad humana que son erróneos y que consisten en la creencia de que el bien, bueno, no es tan bueno que no pueda también mezclarse con el mal, o de que el mal no es tan malo
que no pueda ser justificado según las circunstancias o según cualquier otra cosa que no es la voluntad de Dios. Y así desaparece la diferencia fundamental que da sentido y que da profundidad y consistencia al ejercicio de nuestra libertad, la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, objetivamente. Entonces la primera virtud fundamental del discípulo que Jesús enseña en este pasaje es la obediencia a la voluntad de Dios, regla suprema indispensable de toda la vida. Y por eso el Señor sigue diciendo que todas sus obras las hacen para ser admirados por los hombres. Este es el segundo vicio, actuar primariamente ante los hombres o para los hombres. En última instancia, este punto de vista, para quién nosotros obramos, en vista de qué obramos, cuál es la finalidad por la que nos movemos, decide la calidad de nuestro propio obrar y de nuestra propia existencia. ¿Cuál es el término de comparación con el que medimos el valor de lo que hacemos? Jesús critica a los escribas y fariseos que hacen todas sus obras para ser admirados por los hombres. Es decir, miden el valor de sus obras y de sus vidas por su éxito mundano o por su propia conveniencia, por su propio bienestar temporal. Reducen su actuar moral a la medida de lo transitorio, de lo mundano. Por eso aquí el Señor nos enseña una segunda virtud, a vivir de cara a la eternidad, con la esperanza puesta en Dios. Esa debe ser la orientación fundamental de la propia vida terrena, es decir, hacia el juicio final de Dios. En muchos otros textos del Evangelio, Jesús enseñó estas mismas actitudes. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, dice que tenemos que tener la mirada puesta en Dios, que es quien ve y quien nos recompensará. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Sigue el Señor enseñando en la segunda parte del Evangelio, pero esta vez se dirige principalmente a los pastores, aunque no solo, pero principalmente a ellos. Dice Jesús, no os hagáis llamar rabí, rabí significa mi maestro. No os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. El Señor con estas palabras no solo nos previene contra una vanidad necia en la que puede caer el pastor en la iglesia al verse honrado llamado por los fieles. Va mucho más allá Jesús. Lo que quiere enseñar es que es inadmisible en la iglesia una pretensión de superioridad que puede habitar en el corazón del pastor, destruyendo así la naturaleza más profunda de la iglesia, que es una comunidad de hermanos que tienen un solo Padre y cuya ley suprema es el amor mutuo hasta dar la vida unos por otros. Una comunidad de discípulos que tienen un solo Maestro, del cual proviene toda otra autoridad en la iglesia. Es participación de la autoridad de Jesús. En ese sentido, Él es el único Maestro. Jesús de ningún modo enseña entonces aquí que deba abolirse, por ejemplo, el llamar a los que son padres con este nombre, porque él mismo en otros textos exige el respeto por el padre o por la madre, y en otros muchos textos de la Escritura los pastores son llamados así. Por ejemplo, San Pablo se llamaba a sí mismo padre de los que había engendrado para Cristo, y su maestro y su guía. Es decir, en este texto el Señor no quiere eliminar en la iglesia la autoridad humana que Él mismo ha instituido. Quiere enseñar en cambio a esa autoridad, a los pastores que ejercen una autoridad en la iglesia, cómo deben ejercerla, con una ley hermosísima,
que el mayor entre vosotros sea vuestro servidor. Así debe entenderse el pastor en la iglesia. Es un siervo, y cuanto mayor es la autoridad, mayor debe ser la actitud de siervo de un pastor. Esta ha sido la enseñanza constante de Jesús, en la que Él fue nuestro ejemplo, tomando la forma de siervo, como dice la carta a los Filipenses, y dando la vida por nosotros, obedeciendo hasta someterse a la muerte y muerte de cruz. Incluso se puso de ejemplo Él mismo de esto muchas veces en su predicación. Por ejemplo, cuando enseñó a los apóstoles: sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder, pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo, de la misma manera que el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pidamos ser auténticos discípulos del Señor, que vivan en su presencia, delante de Él y de cara a la eternidad, sin respetos, ni vanidades, ni intereses humanos. Y pidamos por nuestros pastores, para que a semejanza de Jesús sean buenos pastores, lo cual significa que estén dispuestos a dar la vida por sus ovejas, como Jesús, que dijo: yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Lo pedimos por intercesión de María Santísima.